Hoy tenemos que tratar acerca del amor y de la obligación. Luego vamos a continuar con el deber y con el derecho. He puesto juntos estos dos términos, amor y obligación, obligación moral en primer término, porque, digamos así, el primer sentido del amor, que es ese como ímpetu, como movimiento de la criatura inteligente y libre hacia aquel que es el principio y el fin último de su existencia, hacia aquel que es el autor del ser y de la vida, ese ímpetu, ese movimiento, que es un movimiento espontáneo, lúcido, o sea, consciente, con dominio de los actos, que tiene, digamos así, como facultad la voluntad, el querer. Ese movimiento, si se realizara en la integridad de la naturaleza racional y libre del hombre, ese movimiento sería un movimiento tendiente hacia esa forma del sacrificio incruento que es la glorificación. Cuando uno ama a otra persona, cuando uno la ama de veras, hay en la persona que ama una disposición a obsequiarle, a ofrendarle, a brindarle todo lo suyo, en un acto de homenaje, de rendimiento, de entrega. En todas las manifestaciones del amor hay este carácter, que el verdadero amor, la verdadera amistad, desde el verdadero amor sexual al amor de amistad, al amor a Dios, siempre hay un carácter distintivo del acto de amar y de querer, y es que el que ama no busca lo suyo. El que ama se proyecta en el amado. Si hay algo que es, digamos así, la expresión acabada del amor, es el sacrificio. El sacrificio es la ley natural. El sacrificio es también la ley sobrenatural, porque lo sobrenatural no hace sino confirmar, potenciar y elevar lo natural. Cristo, que es el autor de la naturaleza, no la ha venido a corregir, la ha venido a reparar, la ha venido a restaurar, la ha venido a potenciar, la ha venido a reunir de nuevo con su principio, con su creador, con su Padre. El sacrificio que tiene la forma de la alabanza, la forma del homenaje, la forma del ofrecimiento, la forma del obsequio, se hace sacrificio cruento del dolor y de la muerte, aceptados y ofrecidos para la redención. Ese es el sentido del amor de Cristo. Él es la verdad crucificada por amor. Claro está que después del pecado ya no hay, digamos así, como expresión acabada del amor y del sacrificio, no hay sino el sacrificio cruento de la víctima que se ofrece, sobre todo de la víctima inocente que se ofrece por amor. Porque, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el mal moral? Es una falta de amor. Y una falta de amor no se puede remediar, no se puede colmar, no se puede cubrir nada más que con abundancia de amor. Decía alguna vez Pío XII
una sentencia que me quedó grabada. Dice, muchos odian todavía y son malos todavía porque no han sido suficientemente amados. Muchos son malos todavía porque no han sido suficientemente amados. El amor, decíamos, es un principio que une el pecado, el mal moral, el odio, el resentimiento. Son principios que dividen, son principios que separan. El mal es una privación de bien. Referido al amor, el mal es una ausencia de amor. Y una ausencia de amor se cura con una presencia de amor. Y sobre todo con una presencia que es una sobreabundancia. Yo quiero simplemente recordar, para documentar este sentido natural del sacrificio, esto de que el sacrificio, o sea, la vida que se brinda en acto de amor, en acto de servicio, como ofrenda de sí mismo, es ley natural y, repito, sobrenatural de la vida humana. Recordar algunos testimonios conocidos de todos, algunos nada más, donde se pone de manifiesto algo que cuando nosotros lo escuchamos y además sabemos que no es solamente la verdad, sino la verdad realizada, cumplida en el testimonio, en el ejemplo, ejercen sobre nosotros una atracción irresistible. Por ejemplo, un jefe de regimiento, que puede ser cualquiera, de cualquier verdadero ejército en la tierra, cuando le dice a sus soldados, después de jurar la bandera, quien ha jurado servir a la bandera de la patria, ya no posee nada suyo, ya no posee nada suyo. De la negación y de la renuncia de la condición individual es de donde emerge la auténtica personalidad marcial, la personalidad del soldado. Crece, se eleva, se perfecciona en ese renunciamiento de sí mismo, en esa entrega al servicio. En el momento de asumir el compromiso con su bandera, que es asumirlo con su patria, y la patria es una tierra y sus muertos, en ese momento el soldado que tiene el sentido de su misión sabe que ya no tiene nada suyo, está entero en aquello a lo cual se ha comprometido servir hasta la muerte. Y la personalidad surge de este renunciamiento, la afirmación de la personalidad del soldado. Cuando el mariscal Pétain, en un momento en que su patria sufre la derrota más tremenda y vergonzosa de su historia, porque en 15 días los ejércitos alemanes postran a Francia, a este pueblo guerrero, a este pueblo que en un acto de renunciamiento a su ser se encierra en una muralla, asumiendo la actitud suicida de la milicia, que es la actitud de defensa. Esta misma actitud que se ha adoptado en nuestro país, que ha adoptado nuestro gobierno y nuestras Fuerzas Armadas, que frente a la subversión que crece, lo único que prepara son planes defensivos. Cuando salgan a tirar la bomba salimos, cuando salgan a destruir salimos. Esa actitud es una actitud suicida. Yo no soy militar,
militar. Me parece una cosa horrorosa. La actitud simplemente de defenderse, de encerrarse en un muro, esperando que vengan. Cuando Francia cae postrada, vencida de este modo, único en la historia, de este gran pueblo guerrero, entonces el mariscal Pétain, que es un anciano, que está ya en la inmortalidad, que está en la fama, en la cumbre de la fama, que es un héroe nacional, sale de su rezo y dice estas palabras de las cuales él se convierte en el hacedor, en el testimonio. Hago a Francia don de mi persona para atenuar su desventura. El ejército está postrado, todos los responsables han huido, han escapado de Francia. Y entonces este soldado glorioso, que repito está ya en la inmortalidad, pone sobre la balanza ante el enemigo algo que es mucho más que la vida. Pone su gloria, pone su fama y le impone respeto al enemigo. Permite un trato de honor de un vencedor que no se caracterizaba por la humildad. No es el peso de Francia, es el peso de un héroe, ante el cual el vencedor necesita inclinarse. Esto es un acto de amor, este sacrificio, que lo lleva a ser condenado como traidor a la patria, a uno de los hombres que mejor la ha servido. Esto se llama un acto de amor. Cuando en la famosa guerra de Cuba se le ordena al almirante Cervera salir al encuentro de la escuadra norteamericana con sus cascajos viejos, frente a una escuadra moderna que la va a pulverizar, recibe la orden. Y entonces, ¿qué hace el almirante Cervera? Ordena que toda la dotación de su escuadra se vista de gala. No es una alarma, no es un acto de soberbia, no. Es sencillamente el sentido de lo que comporta un acto de servicio y de entrega total a la patria. Y entonces, a esa dotación que va a salir al encuentro de un adversario que necesariamente va a hundir todos sus barcos, casi sin necesidad de pelea, le dice lo siguiente: ha llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de España y el honor de su bandera gloriosa. He querido que asistáis conmigo a esta cita con el enemigo luciendo el uniforme de gala. Sé que os extrañará esta orden porque es impropia en combate, pero es la ropa que vestimos los marinos de España en las grandes solemnidades. Y no creo que haya momento más solemne en la vida de un soldado que aquel en que se muere por la patria. Para esta ceremonia, para este acto de morir, de ofrecer la vida y de ofrecerla así, con la plena conciencia de que no hay posibilidad ninguna, de que no hay réplica humana, entonces se reviste de valor
y van a la muerte, no porque sean enamorados de la muerte, sino porque son enamorados de la vida de España eterna. Y ellos están para servirla. Estas no son palabras, porque inmediatamente de estas palabras está la actitud, está el ejemplo. Cuando uno escucha estas cosas y sabe que estas cosas se han cumplido, ¿qué experimenta? Algo que lo considera desatinado, absurdo, fuera del orden, o le parece que esto es lo que uno quiere desde el fondo más íntimo de su ser. Uno experimenta aquí un llamado, una atracción irresistible. Es como estas sencillas palabras de San Martín cuando comienza a organizar el ejército de los Andes en Mendoza. Todo, dice, debe sacrificarse a la idea del bien común y de nuestra existencia soberana. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzar. Desde este momento, la vida es un acto de servicio, es una ofrenda de amor al bien común. El bien común, que es el bien compartido por todos. Y tiene esta forma. Platón, testigo del pensamiento, de la vida y de la muerte de Sócrates, jamás hubo un hombre que tuviera como testigo de sus hechos a otro hombre de la jerarquía que le cupo al testigo de Sócrates, Platón. En su diálogo El banquete, donde trata precisamente Platón del amor, del eros, de este ímpetu lúcido, de esta preferencia lúcida de lo mejor, que es como un movimiento espontáneo, un movimiento libre, un movimiento lúcido, reflexivo hacia lo mejor, hacia Dios, hacia el bien absoluto. En ese diálogo hay un discurso de Alcibíades. Alcibíades, como ustedes saben, era un exponente de esa juventud olímpica, de esa juventud que era un prodigio de armonía, de belleza en el cuerpo y también de lucidez de la mente. Y en un momento dado en que Alcibíades tiene que dar testimonio de su maestro Sócrates, de este hombre que hizo de su vida un acto de servicio a su ciudad, después de haberle brindado su sangre en los combates para defenderla, dice Alcibíades refiriéndose a Sócrates: y he de cerrar por fuerza mis oídos a sus palabras y escapar como a los cantos de las sirenas para no quedarme a su lado hasta envejecer. Tal es la fuerza de irradiación de esta verdad, que además es una verdad que tiene el testimonio vivo y permanente de su conducta. Solo ante este hombre, Sócrates, he experimentado un sentimiento del que no me creería capaz: la vergüenza. La vergüenza, como ustedes saben, es el rasgo distintivo del caballero, del Señor. El Señor es el que tiene vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De hacer algo indigno, de hacer algo que ofenda a Dios o que ofenda la dignidad de la persona humana. El caballero es el que tiene vergüenza. Y el que inspira la vergüenza
Ese irradia de sí una fuerza, irradia de sí una ejemplaridad, una trascendencia de su personalidad, como solo podía ejercer un educador como Sócrates. Dice, solamente ante él me lleno de rubor, porque tengo conciencia de que no he de poder contradecirle en lo que manda. Como lo que manda, lo que puede mandar un Sócrates es la realidad y la verdad misma de las cosas, no podría contradecirle. Aunque al dejarme, es decir, cuando lo dejo, cuando ya el prestigio y la fuerza de esa palabra no gravita sobre mí, ¿acaso, dice luego, me dejo atraer por los favores y los halagos de la multitud? Pero mientras estoy con él, estoy suspendido de esa palabra y de ese testimonio. Aquí tengo la fotocopia de unas líneas nada más que escribió don Manuel Dorrego a su amigo don Miguel de Ascuénaga, cuando de pronto se vio condenado a muerte por su antiguo compañero de armas Lavalle, incitado por algunos doctores. Y entonces este hombre, que había sido un prodigio de coraje en las batallas, escribe estas palabras. La mano es segura, el trazo es rápido, lógicamente, no tiene más que una hora, nada más que una hora, y lo han tomado así de sorpresa. Y entonces le dice, mi amigo, y por usted a todos los amigos. Dentro de una, se ha olvidado de poner hora, dentro de una hora me intiman, debo morir. Ignoro por qué la providencia lo ha querido así. Pido a mis buenos amigos se acuerden de Manuel Dorrego. En este momento, la religión católica es mi único consuelo. Nada más. Nada de teatro, nada de sentimentalismos, nada, por supuesto, de tumulto, de sentimiento. Esta tristeza serena, esta aceptación sencilla, se parece mucho a la carta que escribió José Antonio cuando fue condenado a morir, fusilado. Y todavía esta es una cosa más perentoria, más apremiante, el testimonio de un varón de Cristo y de un varón de la patria. Ignoro por qué la providencia lo ha querido así, pero lo ha querido así, tiene que ser así, acepto. Ni una protesta, ninguna protesta, ningún reproche. Le pide que se acuerden de él y sabe que su sostén es la vida, es Cristo. Apenas unos testimonios de las más diversas procedencias, para que se aprecie el sentido del amor, el sentido del servicio, y cómo el sacrificio es el amor en su estrella, el amor en su plenitud. ¿Qué amor verdadero no está crucificado? ¿Qué amor verdadero busca lo suyo? Cuando, por ejemplo, en el apetito sexual, en la atracción carnal, no hay más que eso, entre dos, entre un hombre y una mujer. Cada uno, ¿qué es lo que busca en el otro? Su propia satisfacción. Es una cosa, un placer solitario. Como es
no solamente el placer físico, también el placer, el dolor físico es una cosa solitaria, es una cosa incomunicable, es una cosa exclusiva del que disfruta ese placer sensual o sufre ese dolor físico. ¿Qué es lo único que rescata esa soledad, esa división, esa separación, ese egoísmo, esa usura de la mera satisfacción sexual? Es la unión, es la comunidad, es la comunión, es la amistad entre esas dos almas. Entonces, eso mismo animal, eso mismo carnal, asume un sentido nuevo, un sentido de real y verdadera unión, un sentido de verdadera comunión. Pero si no hay amistad, se cumple aquello, y amistad que significa finalmente disposición al sacrificio por el otro y por los hijos cuando llegan de ambos. Eso es el amor sexual, el verdadero amor. Y si no, ¿qué es? Es lo que dice Dostoyevski en su novela El adolescente, si no lo cité ya. Cuando leía en mi adolescencia este libro me quedó clavada esta expresión: nada es tan monstruoso como la unión de un hombre y una mujer sin pronunciar palabras. Nada es tan monstruoso. Es el goce solitario. Hay muchas formas de masturbación y de onanismo que se pueden realizar también en la conjunción prostibularia de un hombre y de una mujer. Esta cosa horrenda de que un ser que entero ha sido creada para la unión con el prójimo y con el prójimo en Dios, para compartir con él ese movimiento hacia Dios, aparezca como un solitario. Siempre lo físico, lo meramente material y carnal tiene esa característica. Como nuestro Señor Jesucristo sintió este aguijón de la carne, este sentido de soledad y de abandono de la carne, en la cual el espíritu no alienta ni anima. En un momento dado tuvo miedo. Tengo que apurar este vaso, este cáliz de amargura, tengo que apurar, porque es justamente ese sentido de la carne que se repliega sobre sí. Y luego ese otro momento allí en la agonía, cuando él, dirigiéndose al Padre, clama por qué lo ha abandonado. Estos sentidos de soledad, de abandono, de desesperación, todo esto es precisamente el resultado, la consecuencia en el hombre del pecado original y de todos los que le suma después. Es esta cosa tremenda del aislamiento, de la división, de la soledad, que eso es la falta de amor. El pecado, el mal es una privación de bien. El pecado no es nada más que una falta de amor. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en su infinita misericordia desde el momento que decidió, dispuso rescatar al hombre del pecado? El camino que tomó, que claro está que es un misterio y es una decisión de la divinidad, pero qué cosa razonable es, qué cosa que está en el orden mismo de la naturaleza del hombre, qué cosa que podemos comprender y apreciar debidamente. Es ese Dios que nace hombre, que se hace hombre sin
dejar de ser Dios. ¿Y cómo hace el rescate del pecado? ¿Cómo lo hace? Ofreciendo su vida, ofreciéndola cruentamente. Primero cargando sobre sí el pecado de los hombres, y después de cargar sobre sí el pecado de los hombres, Él paga la deuda, aceptando todo el escarnio, la persecución, el abandono de sus amigos. Porque para mí el momento más penoso, más tremendo, eso que se llama la soledad de la Virgen junto a la cruz, que motiva ese discurso de soledad del Viernes Santo, no es ni siquiera lo que está padeciendo el Hijo, porque ella sabe que va a resucitar, sabe que es el Hijo de Dios. Pero hay una cosa que tiene que haber sido terriblemente penosa, y que es la más penosa que podemos padecer en la vida, frente a la cual la muerte es una vida, y es el abandono de los amigos, el abandono de los suyos. Ver que nadie ha transitado con su Hijo el camino de la persecución y del Calvario. Ver que todos han huido, y si bien es cierto que Juan se aproxima, pienso que debió ser de vergüenza de ver a esas tres mujeres allí junto a la cruz, comenzando por la madre del Señor. Y todavía siguieron viviendo escondidos, temblando, como nos pasa en la vida. Cuando el éxito abandona a una persona, la persona en general es abandonada, es dejada sola en su suerte. Esta es la figura del pecado, porque la figura del pecado no se puede manifestar simplemente como alejamiento de Dios. Dios está demasiado alto e invisible, pero sí en el alejamiento del prójimo, en el abandono del prójimo. Y el sentido más acabado de la ausencia de amor es justamente esa actitud de miedo, de cobardía, de egoísmo. Esto de que yo me aparto del que no tiene éxito, del que no triunfa. Esto de que yo no soporto compartir el fracaso. Hasta un hombre que no era de mucha fe como Rudyard Kipling escribió ese maravilloso poema, Die Tausend Mann, el hombre mío. Dice, de 1000 hombres encontrarás uno que estará dispuesto a acompañarte incluso hasta el cadalso. Y creo que fue demasiado generoso. Pero evidentemente el Hijo hecho hombre se ofrece en el sacrificio de la cruz, como se ofrece en el cielo en éxtasis de amor a la gloria del Padre. Solo que en el cielo es Dios, es la glorificación. Lo que acaso disfruten los que tengan el privilegio de ser bienaventurados. Pero evidentemente la figura de esa glorificación de Dios, que es como el triunfo del amor, es el sacrificio, la vida que se ofrece, el dolor aceptado y ofrecido, la decrepitud aceptada y ofrecida, la vida del cuerpo que se ofrece. Todos los días, en todas partes del mundo, hay seres que están realizando este amor crucificado. Y solo por un acto de amor, por el sacrificio que, repito, es un extremo de amor, se repara el pecado, que es una falta de amor. Por eso Cristo no vino a explicar nada,
vino a llenar, vino a colmar. Vino a colmar con la abundancia de su amor la indigencia de amor creada por el pecado en el corazón del hombre y en los hombres. Siempre, en cualquier expresión, siempre el amor va más allá de sí mismo. Es como un querer, como una transfiguración, como un transformarse en el amado. Si uno va a un maravilloso poeta del cual oirán ustedes hablar con enorme autoridad aquí, a San Juan de la Cruz, que es evidentemente el poeta más alto de la lengua castellana, él lo dice con una finura incomparable, este sentido de cómo el amor no solo no busca lo suyo, sino que el amor es algo que se brinda, es un don, es un acto de donación al amado. Por eso dice Tomás, mucho más principal es amar que ser amado. Es aquello en la noche oscura del alma, el alma enamorada de Cristo. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejé, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Siempre el que ama deja o entre las azucenas o a Dios el cuidado de sí mismo, porque él es el olvido de sí mismo, es el renunciamiento de sí mismo y es la entrega al que ama. De tal manera que ningún verdadero amor busca lo suyo. Y lo más natural en el hombre, repito, lo más natural confirmado sobrenaturalmente por Cristo, la verdad crucificada por amor, es el sacrificio, su ley natural y sobrenatural. El hombre no solamente se dividió de Dios por el pecado, por esa falta de amor, se dividió del prójimo y se dividió de sí mismo, quebró su propio ser. Y la única manera de restablecer la unidad con Dios, la unidad con el prójimo, la unidad consigo mismo, es el sacrificio. Es esta cosa, este movimiento de amor, que cuando nosotros lo vemos cumplido, realizado, sentimos que eso es lo que está en la entraña misma del ser. Y lógicamente el amor sigue a la verdad. ¿Cómo no va a ser amor conocimiento? ¿Cómo vas a amar sin conocer? En el amor hay una espontaneidad, en el amor hay un conocimiento, en el amor hay un dominio del propio acto, y para los bienes particulares y finitos y contingentes, una indiferencia dominadora que te permite optar, que te permite elegir. Y la obligación, ¿qué es la obligación moral? ¿Cuándo aparece la obligación? La obligación es una forma de coacción, aunque sea interior. Es un llamado, sí, un llamado. Alguien te tiene que llamar de lo alto. Alguien te tiene que llamar a cumplir con tu deber, con tu obligación. ¿Cuándo empieza el imperio de los deberes y de los derechos? Cuando ha cedido el amor. Cuando ya el amor no está en la plenitud. Cuando ya el amor no impera, cuando ya el amor no es aquello que dice Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando el amor ha cedido, y cuando comienza la división, cuando comienza la separación, cuando comienza a resquebrajarse ese orden creado por el amor de Dios, entonces surge la obligación moral, lo que llamamos voz de la conciencia, lo que llamaba Kierkegaard el llamado de lo alto,
surge alguien que te llama a cumplir con tu deber. O Yahvé en el monte de Sinaí le dicta a Moisés la ley. Y la ley son todas obligaciones y en forma negativa. No tengas más Dios que a mí, no te posternes ante ninguna imagen. Recuerda el día sábado, no uses mi nombre en falso, no robes, no mates. Salvo honrar padre y madre, todos los mandamientos de la ley de Dios, que coinciden lógicamente con la ley natural que sobra del mismo Dios, la conformidad con la razón, con la realidad y con la verdad. ¿Por qué tienen esta forma negativa? Precisamente porque el hombre ha quedado proclive a no cumplir. Porque el hombre, hay una defección del amor, hay una disminución de la capacidad de amar. Y en la medida que disminuye en nosotros la capacidad de amar, entran a cobrar los deberes, las obligaciones, las exigencias. Primero las interiores, estas obligaciones morales. Debes hacer esto y omitir esto otro. Hasta que se da también junto con la obligación moral, la obligación interior que registramos en los deberes y derechos que ya estudiaremos, empieza también a actuar la coacción exterior, la fuerza. La autoridad es una cosa, es un principio metafísico. La autoridad hubiera existido siempre, aún en un mundo de ángeles hace falta la autoridad, porque la multitud, para poder ser concertada en la unidad del fin, necesita que alguien dirija. Pero en la integridad de la naturaleza sería como en la comunión de los santos. Cada uno se ordenaría espontáneamente a eso que la autoridad dispone. Coincidiría lo que la autoridad quiere con lo que uno quiere también en la obediencia. ¿Qué es lo que agregó el pecado original? El pecado original agregó la necesidad de la fuerza coactiva, la necesidad de una fuerza de obligar, de imponer. Por eso ahora decimos, y decimos bien, por amor o por fuerza, por amor o por fuerza. Hay un orden que es indispensable para la convivencia, que es indispensable para vivir en la tranquilidad del orden, para la paz interior y exterior. Y entonces la autoridad está acompañada necesariamente de la fuerza. Me impresionó una sentencia de este gran estadista cristiano, Oliveira Salazar. Portugal tuvo el privilegio de que un varón de esa jerarquía, de ese señorío y de esa prudencia y de esa justicia, lo gobernara 40 años. Dice por allí esto que es realmente de una sugestión extraordinaria. Queremos hacer, dice, un Estado que sea tan fuerte que no necesite de la violencia, que no necesite del uso de la violencia. Claro, queremos una autoridad que sea amada y que sea respetada. Porque lógicamente, allí donde impera el amor, que es servicio, que es ministerio de servicio, lo mismo que en el que manda, que en el que obedece, allí donde basta, si hay un déficit de amor con la obligación moral, que son los deberes y que son los derechos que tu conciencia te dicta, o que te vienen de lo alto su reclamo, entonces uno se da cuenta que entra a jugar la fuerza, entra a jugar la violencia, entra a jugar la coacción exterior un papel que se hace tanto más patente cuanto más grande es el déficit de amor, el sentido de servicio y la disposición para el sacrificio en las personas. La gente tiene horror a la violencia, pero se abraza frenéticamente a las causas que la engendran. Esas no las renuncia,
esas no las quiere dejar. Se lanza contra la consecuencia final, contra el terror, contra la coacción exterior, contra la violencia. Pero lo que nos lleva ahí, el egoísmo, la avaricia, la usura, la envidia, eso no lo combate, se aferra a eso. Y a veces se aferra a eso como si eso fuera la expresión de su libertad. Como resumen de la clase, la ley natural y sobrenatural, que es todo el ímpetu de la criatura racional y libre hacia Dios, ese movimiento que Platón adivinó del eros, el eros platónico, que es este impulso hacia lo alto que se traduce en el acto libre como la preferencia reflexiva de lo mejor, ese amor, cuando impera si reinara en la plenitud, entonces no harían falta ni obligaciones, ni derechos, ni deberes, y formulados, y menos todavía la fuerza de obligar. Bastaría el movimiento espontáneo y lúcido del amor, que es servicio, que es entrega, que es donación, que es en el extremo sacrificio. Y que nosotros sabemos perfectamente en la experiencia de cada uno de nosotros, que cuando asistimos al cumplimiento de este acto de amor extremo que es el sacrificio, sentimos en nosotros la resonancia profunda de algo que emana de la entraña misma de cada uno de nosotros, criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Buenas noches.